amantes del arcade y de los juegos de Light Gun en general. Bueno, como viene siendo habitual en mí últimamente, otra vez me he demorado mucho en volver a hacer otro vídeo. Lo siento por ello, pero bueno, creo que esta vez tengo una buena excusa y es precisamente el tema que nos atañe en este vídeo, que no es nada más y nada menos que Gunmote o Gunmote, como decimos en castellano. Vale, ¿y qué es Gunmote? Pues lo siento mucho, pero os voy a tener que dar un poquito la chapa con ellos, sobre su historia y cómo ha devenido este proyecto. Bueno, pues Gunmote es la evolución de Touchmote o Touchmote, un programa que se hizo hace unos años, allá por la época de Windows 8, pensando sobre todo en la interfaz de Windows 8. Lo hizo un desarrollador llamado Synfax y que nos permitía utilizar nuestros mandos de Wii o Wiimotes en nuestro PC con Windows, ¿vale? Simulando un poco los toques sobre la interfaz de Windows. Que utilizaba también lo que era la barra de Wii o la Dolphin Bar, también la podemos utilizar o se podía utilizar, y nos daba algunas capacidades también de Light Gun para jugar a nuestros emuladores o juegos. Lo que pasa que, bueno, tenía las limitaciones o tiene las limitaciones que tiene la barra de Dolphin. Solo 2 LEDs, con lo cual en ciertos momentos pues perdías precisión, etcétera, y no estaba orientado, no era un programa que estuviese orientado a los juegos de Light Gun, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más iba a decir? Bueno, este programa, la verdad es que lleva unos cuantos años abandonado, salvo algunos desarrolladores como Ryo-Chan 7, que, bueno, han ido añadiendo capacidades, algunos cambios en su fork de GitHub. Pero siempre como muy para sí mismo. No desarrollaba compilaciones, o sea, no hacía luego las compilaciones para que la gente lo pudiese probar. Tenías que descargarte todo el código en tu equipo, compilarlo con Visual Studio y demás. Con lo cual, para la gente que no sabe de desarrollo, pues era un poquito tostón, ¿vale? Yo mismo en su momento, siendo sincero, lo probé. No me convenció demasiado la precisión que daba como Light Gun y que tampoco daba soporte a tener varios Wiimotes como Light Gun en modo ratón. Así que al final miré hacia otros proyectos, como bien sabéis, como Gun4Air o como OpenFire, que ofrecen la misma sensación que jugar con pistolas arcade o pistolas de CRT, ¿vale? Bien, ¿qué pasó entonces para volverme a interesar yo por este proyecto, convertirlo en Gunmote o Gunmote y seguir evolucionándolo? Bueno, pues la verdad es que dentro de los grupos a los que pertenezco de Light Gun en Telegram, y en concreto a uno dedicado exclusivamente a las posibilidades que nos ofrecen los Wiimotes, uno de los miembros más activos del grupo, de Carrasco, aquí te nombro, me comentó que un tal Suegrini había hecho un fork de Touchmote también, añadiendo algunos cambios adicionales sobre Touchmote, ¿no? Había dado un soporte primigenio a 4 LEDs infrarrojos, ¿vale? Parecido al que ofrece OpenFire en modo cuadrado, ¿vale? Y algunas capacidades más como outputs, igual que MameHooker, como vimos en mi anterior vídeo, pero no se había compilado tampoco, o sea, estaba ahí el fork y tenías que compilarlo tú mismo. Entonces, bueno, lo primero que hice fue compilarlo para que De Carrasco pudiese probarlo, ¿vale? Después de eso, pues De Carrasco me estuvo diciendo que había algunos fallitos y demás. Uno, por ejemplo, era sobre Arcade Hook, que es como se llama el mame hook que trae el propio programa. Y después, pues ya me lancé y viendo un poquito hasta dónde podía llegar yo y empujado también por el ánimo de Carrasco y otros compañeros que querían revivir sus Wiimotes, pues me lancé a meterle muchísimos cambios orientados totalmente al funcionamiento como Light Gun. Como por ejemplo, la detección de 4 LEDs, pero no solo en modo cuadrado, sino también en modo diamante. Mejoré todo el sistema de precisión y de funcionamiento de estas modos de poner los LEDs. También mejora sobre solamente utilizar dos. Configuraciones avanzadas, multidioma, instalación de unos drivers específicos para dar soporte a múltiples Wiimotes en modo ratón, digamos, actualizaciones de la aplicación, distintos perfiles de calibración, ventana de debug durante la calibración para que veamos cómo ve el Wiimote los LEDs, limpieza de código, arreglos de problemas que van surgiendo, etcétera, etcétera. Y cualquier otra cosa que se nos va ocurriendo que le da cada vez más capacidades al sistema. Entonces, bueno, eso es un poquito la historia de Gunmote y era lo que os quería contar.
Pues una vez os he contado un poquito la historia de Gunmode, o Gunmote, como podemos decir en castellano, vamos a liarnos en faena y vamos a descargarlo, configurarlo inicialmente, ver las opciones que tiene y los primeros pasos, ¿no? Para poder hacer funcionar nuestros Wiimotes como Light Guns. Lo primero es saber qué necesitamos para hacer funcionar nuestro Wiimote en Windows, ¿vale? Lo que vamos a necesitar es un dongle Bluetooth o la barra de MyFlash. Con el tema de los dongles Bluetooth, tienen que ser menores de 5.x o superior, porque si no van a aparecer desconexiones y demás. De momento, o por lo menos según cómo funciona ahora mismo, solamente dongles Bluetooth que sean compatibles con Bluetooth 4.0. Creo que 4.1 también lo soporta, pero nos aseguramos sobre todo si son 4.0. ¿Eso cómo lo podemos ver? Si tenéis, por ejemplo, en vuestro Windows ya un dongle Bluetooth, yo por ejemplo tengo dos, pero Windows no permite tener dos a la vez, así que tengo uno deshabilitado, que es además un 5.3, y otro que es un 4.0, que es este de aquí. Entonces, si queréis detectar o saber a qué corresponde vuestro Bluetooth, si no lo supieseis, estoy en el administrador de dispositivos, le dais al botón derecho sobre este dispositivo Bluetooth, de las opciones avanzadas, y fijaos que aquí pone HCI 6.8891, LMP 6.8891. Bueno, pues hay una tabla en Microsoft, por ejemplo, que nos indica qué es todo eso. Y aquí, si nos vamos, nos dice que el MP6 son Bluetooth 4.0, 7 sería 4.1, ¿vale? Y anteriores, pues bueno, Bluetooth 3, 2.1, que están retirando, o sea, estos son más difíciles de encontrar. Vale, entonces, si tuvieseis algo superior a 7, 8, posiblemente no funcione bien con Windows y con vuestro Wiimote. Si quisiésemos ver qué versión tengo en el otro, pues tengo que deshabilitar este porque no puedo tener los dos a la vez. Vale, desaparece todo a lo de Bluetooth, habilito este. Le doy también a propiedades, opciones avanzadas, y como veis este es un LMP13. Que si lo comprobamos, un LMP13 es un Bluetooth 5.4. Yo he hecho pruebas con este y aparecen desconexiones constantes, no funciona bien. O sea, recomendable tener un Bluetooth 4.0, 4.1 como mucho, o la barra de MyFlash de Dolphin, que también funciona con OneMode, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejarlo otra vez habilitado a como lo tenía, deshabilito la 5.4 y habilito de nuevo esta. Vale, ¿qué más vamos a necesitar? Evidentemente unos Wiimote. Los Wiimote tienen que ser originales. Valen también los perdón, los que llevan ¿cómo se llama? El Motion ahora se me ha olvidado cómo era. Dejarme ver. El Motion Plus, perdón, ¿vale? Esos también son compatibles, si mal no recuerdo. Pero si son Wiimote clónicos chinos, probablemente no funcionen. Hay algunos que sí, pero la mayoría va a ser que no. Al menos con la pila de Bluetooth que tenemos actualmente con Windows. Además, la mayoría de los Wiimote chinos, yo por lo menos con los que me he encontrado, la cámara de Wiimote que utiliza solo detecta 2 puntos LED. Que si utilizamos la barra de MyFlash o solamente 2 puntos LED, bueno, puede servir. Pero si quisiésemos aprovechar todas las capacidades de Gunmode, por ejemplo, para poner la disposición de LED en diamante o en cuadrado, no nos servirían, ¿vale? De todas maneras, lo dicho, lo más probable es que no funcione si tenéis un Wiimote chino. Podéis probarlo, pero lo más probable es que no funcione. Y en principio, eso es todo lo que necesitamos para realizar la conexión de los Wiimote con Windows. Vamos a buscarlo en Google, tan simple como que pongáis Wiimote GitHub y os va a salir ya en primer lugar la página de mi repositorio de GitHub, ¿vale? Entonces, bueno, la última versión que podéis descargar ahora mismo, a día de hoy que estoy grabando el vídeo, es la 1103, que la subí ayer, ¿vale? Entonces, bueno, si le echáis un ojo a la release que hay, vais a ver que estoy siendo bastante activo
solucionando fixes, errores, vamos, que vamos viendo en el grupo de Telegram donde estamos un poquito hablando sobre el tema. De todas maneras también tenéis la página de ISUS donde podéis abrir un ticket en el caso de que detectéis algún problema, etcétera. Vale, entonces volvemos otra vez a la página de descargas, descargamos GoodMode, vale, y nos vamos a la carpeta donde se ha descargado. Bueno, no sé por qué ahora le da al Windows por aparecer el Smart Screen. Damos a más información y ejecutar de nuevo. Damos así. Va a detectar el idioma de nuestro sistema. Bueno, por lo menos tiene unos cuantos idiomas. Vale, lo voy a dejar en castellano. Le damos a instalar. Aparece el asistente. ¿Dónde queremos instalarlo? Yo lo dejo por defecto en Program Files. Si queremos crear un acceso directo en el escritorio, yo prefiero tener el escritorio limpio. Y le damos a instalar. Vale. Cuando termine de instalar vais a ver que aparecen 3 checks, ¿vale? Que es instalar controladores de Wiimote, instalar controladores de Vigen Bash y ejecutar GoodMode. Si no lo habéis instalado nunca, o si no tenéis Vigen Bash por otros productos, otros software para manejar joysticks, tenéis que instalarlos. El primero, lo que nos va a hacer es instalar los que se denominan vMulti, ¿vale? Unos drivers virtuales que lo que van a generar es distintos dispositivos con los que GoodMode va a hablar y nosotros vamos a poder tener un ratón o un teclado con cada uno de los Wiimotes, ¿vale? Son unos dispositivos virtuales con los que se habla GoodMode. El segundo, los Vigen Bash, los que nos permite es lo mismo, son dispositivos virtuales, pero lo que van a hacer es que GoodMode pueda aparecer también como joystick X-Input de Xbox 360 para muchos juegos que también se pueden hacer pasar por mandos de Xbox, ¿vale? Entonces, y luego el tercero, bueno, pues evidentemente ejecutar GoodMode. Yo ahora mismo no los tengo instalados, los dos primeros, así que lo vamos a instalar. Vamos a finalizar. Nos va a arrancar primero el driver install, ¿vale? Que son los drivers vMulti que os acabo de comentar. Le damos al sí, nos aparece esta ventanita y le damos a instalar. Esperamos un poquito. Vale, y ahora si nos fijamos en el panel de control, en administrador de dispositivos, vamos a ver que aparecen, se nos van a haber creado un mogollón de teclados más y unos cuantos dispositivos mouse compatibles más, que son cada uno de los posibles Wiimote que vamos a conectar. Si nos vamos dando, veis aquí tenemos uno que es vMulti D, o sea que sería el cuarto Wiimote. Este es el B, que sería el segundo. Este es uno de los ratones mío de verdad. Este es el vMulti C, que correspondería al tercer Wiimote. Y este es el vMulti A, que correspondería al primer Wiimote. Es importante que os quedéis con estos nombres, con el vMulti A y demás, porque los emuladores, los juegos, es como van a ver a los Wiimote cuando juguemos en modo raw input, que es el de modo ratón teclado, ¿vale? Y lo mismo con los teclados. Bueno, mi teclado real aparece como 4 teclados también o 5. Este, por ejemplo, no es, pero también vamos a ver los vMulti. Tampoco es este. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el vMulti B. Y lo mismo con el C, con el A y con el D. Realmente, estos drivers virtuales generan muchísimos más dispositivos virtuales. Como por ejemplo pantallas táctiles, mandos de Direct Input, etcétera, pero los estoy deshabilitando con el driver install o incluso luego con GoodMode. Eso lo vais a poder observar porque si reiniciáis el equipo y no levantáis GoodMode o GoodMode, lo que vais a ver es que aparecen un chorrocientos vMulti por aquí. De hecho, como dispositivo de interfaz de usuario HID, ya aparecen por aquí, que estos son, digamos, la raíz de todos esos dispositivos virtuales. Simplemente para que lo sepáis cómo funciona un poquito internamente,
pero es importante que conozcáis que estos son los drivers virtuales que generan nuestro ratón y teclado para cada uno de los Wiimotes que conectemos. Vale, cerramos esto y esto ya lo podemos cerrar. Ahora nos aparece el instalador de Vigem, ¿vale? Instalamos también. Nos pide ser administrador. Perfecto. Lo dicho, estos son los drivers que nos van a permitir que también nuestros Wiimotes aparezcan como dispositivos X input. Vale, entonces ya tenemos instalado todo. Se nos arranca GunMode. Esto es un añadido que he puesto hace 3 versiones, un vídeo explicativo de lo que hay que hacer para empezar, ¿vale? Que los voy a hacer yo aquí ahora mismo, pero bueno, para si no queréis estar viendo el vídeo o por lo menos tener un recordatorio, pues es un vídeo que he hecho un poquito útil para los primeros pasos. Bueno, como veis, nos está indicando que estamos en la última versión disponible, que si es la primera vez que ejecutamos GunMode, que vayamos a configuración, solicitemos la disposición de LED y calibremos nuestros mandos, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es emparejar los mandos. Pues para emparejar los mandos, voy a emparejar dos, uno negro y uno blanco. Para sincronizarlo o emparejarlo, lo que tenemos que hacer es pulsar el botón rojo que tenemos en el compartimento de las pilas, ¿vale? Ese botón rojo es accesible una vez ponemos las baterías o las pilas, el compartimento, la tapa de las pilas, vais a poder acceder con un palito, con un palillo al botón rojo, ¿vale? Entonces, le damos primero a emparejar Wiimote, ¿vale? Pulsamos el botón, ha encontrado un nuevo Wiimote, lo sincroniza, lo empareja, vale, y ya nos aparece ahí con el estado de la batería conectado el primero. Vamos a por el segundo y lo mismo, pulsamos el botón rojo por detrás, ha encontrado un nuevo Wiimote y ya tenemos dos Wiimotes emparejados. Como veis, cada uno tiene asignado un colorcito. Vale, le damos a hecho y ya tenemos nuestros Wiimote sincronizados y emparejados con GunMode. Si os fijáis, cada uno tiene iluminado el LED que le corresponde, del Player 1 o del Player 2. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer con Wiimote. Bueno, vamos a minimizar ya esto, que no lo necesitamos. Esto también, la info. Nos vamos a ir a Config, porque lo siguiente que necesitamos es indicar la disposición de LEDs que tenemos. Yo ahora mismo los tengo colocados en modo cuadrado, ¿vale? Ahora veremos los distintos modos que tenemos. Entonces, podemos tener una barra de Dolphin arriba, o la nativa de Wii. Podemos tenerla arriba o abajo, ¿vale? Entonces, pues indicaremos dónde tenemos y vamos a utilizar esa barra, o sea, solo dos LED, lo vamos a indicar aquí. Podemos tener también dos LED sueltos, no tiene por qué ser la barra de Wiimote. Estos LED tienen que ser de 940 nanómetros, me parece que son, sí, nanómetros, ¿vale? Para que sean reconocidos por la cámara del Wiimote. En modo cuadrado sería tenerlos en una disposición cuadrada alrededor de la televisión o del monitor. Pueden estar a cualquier distancia realmente, incluso los podríamos poner en las esquinas del monitor o ponerlas un poquito más centrados, pero siempre tienen que estar simétricos, los de arriba y los de abajo, ¿vale? Entonces, el modo cuadrado y luego el modo rombo, que es el que utiliza, por ejemplo, las pistolas Gun 4IR. Vale, entonces, como os he dicho, yo ahora lo voy a colocar en cuadrado, nos va a indicar que tenemos que reiniciar GunMode para esta disposición, le damos así. ¿Vale? Se va a reiniciar de nuevo. Automáticamente se han conectado los Wiimote porque los tengo encendidos. Volvemos a la config. Efectivamente ya se ha quedado en modo cuadrado. Y luego podríamos crear perfiles de calibración. Los perfiles de calibración están relacionados, pues si vamos a ir cambiando el modo cuadrado al modo rombo muy asiduamente, entonces podemos tener un perfil de calibración distinto para cada modo de disposición de los LED, ¿vale? Ahora mismo, como es un mismo PC, no voy a cambiar los modos, etcétera, voy a dejarlo
en el perfil por defecto, pero podríamos crear otro, ¿vale? Vale, y luego tenemos otras distintas opciones básicas, ¿vale? Para Game Mode. Uno, pues que inicie con Windows, si esto es interesante, si queremos ya que siempre esté Game Mode dispuesto para nosotros, para nuestros juegos, que se empareje al iniciar, ¿vale? Los mandos, aunque ya habéis visto que lo hace, que se desconecten todos los Wiimotes al salir, eso va a provocar que luego tendremos que sincronizarlos de nuevo, y luego minimizar a la bandeja o iniciar minimizado. Minimizar a la bandeja es que se vaya aquí, bueno, donde está ahora la cámara, al lado del reloj. Iniciar minimizado, que se vaya aquí. Esto. Pero que sea cuando inicie, que no aparezca la ventana nada más abrirse, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya tenemos la primera parte, que es indicar el modo en el que tenemos dispuestos los LEDs. Si tuviésemos que medir la posición de los LEDs y tal, eso lo vamos a poder hacer en la pantalla de calibración, que es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pues ahora toca calibrar nuestros Wiimote. Aunque por defecto trae una calibración más o menos exacta, sobre todo en el modo diamante, y diría que en el modo 2R, porque está, digamos, asociado todavía al tamaño de la barra de Wiimote, pero es recomendable hacer lo que es la calibración, ¿vale? La calibración, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que pulsar el menos y el home durante 3 segundos. Entonces, cuando lo hago, nos aparece la pantalla de calibración, que es distinta para cada uno de los modos. Bueno, para los modos de 2 y R y para el modo cuadrado es la misma. Sin embargo, para la del modo rombo, sobre todo lo que son las líneas, van a cambiar. ¿Para qué aparecen estas líneas? Bueno, pues básicamente para facilitar a la hora de colocar los LEDs. En el modo cuadrado, no sé si a lo mejor lo cambio más adelante, tengo marcadas estas líneas más intensas, porque yo es donde tengo colocado los LEDs, y es una posición que más o menos es a dos tercios, no, sí, bueno, sí, ocupan 2/4, digamos, de la pantalla, un poquito esa parte. Entonces ahí funcionan bastante bien, pero podéis colocarlos en las otras rayas, incluso, como os he dicho, en las esquinas del monitor, ¿vale? Bien, para calibrar, yo lo que hago, ya nos ponemos en plan jugones. Yo utilizo unas pistolas Kokoto, a las que les he puesto una lente. Interesante lo de la lente, para poder estar más cerca y no tener que irnos muy lejos a la hora de jugar, dependiendo del tamaño de la televisión. Entonces lo coloco, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí. Entonces ahora ya es seguir las instrucciones para la calibración. Bueno, pues entonces procedemos a calibrar. Como veis, en la pantalla se pueden ver los puntos según cómo los ve el Wiimote. Vamos a pegar el primer disparo, apuntamos al centro, disparamos 3 veces, vamos a la esquina superior izquierda, ¿vale? Entonces ya vemos, este puntero tiene un poquito de retraso porque está redibujado sobre la pantalla, pero con el cursor de Windows la verdad que va bastante bien. Confirmamos con A, y ahora mismo estoy moviendo el ratón y va bastante bien. No tiene nada que envidiar a las otras Light Guns. Vale, vamos a también calibrar el otro mando. Hacemos lo mismo, ¿vale? Aquí aparece en el otro color asignado a este mando. Hacemos lo mismo. Y ya lo tengo. Pues como veis, este es el proceso de calibrado, que es bastante sencillo.
Bueno, pues el calibrado en los otros modos funcionaría muy similar. Por ejemplo, en el modo diamante, bueno, configuraríamos primero la aplicación en modo diamante, nos hace reiniciar, vale, le daríamos al modo calibración y como veis nos sale el modo calibración. Ahora mismo no he cambiado el modo, con lo cual en la ventana de debug se sigue viendo los 4 puntos encuadrados, pero bueno, en el modo de diamante nos ofrece, nos indica dónde debemos colocar los LEDs, ¿vale? En nuestra pantalla. Bueno, lo voy a cancelar porque ahora no los tengo en esa disposición. En modo 2 LEDs la calibración es exactamente igual, se colocan, o sea, la pantalla es la misma, no va a variar, os la muestro de todas maneras, pero es exactamente la misma. Damos a calibrar y nos lo muestra de la misma manera que nos lo muestra para el modo cuadrado, ¿vale? No varía, y de hecho el modo de calibración es exactamente igual, los tiros que hay que pegar al centro y a cada uno de los lados, de las esquinas. Una vez ya hemos terminado la calibración, realmente ya nos podemos poner a jugar a cualquier emulador o juego que utilice la iGAN. Pero para ello primero tendríamos que seleccionar la disposición de las teclas o el perfil, digamos, de mando que vamos a utilizar. Por defecto lo tengo configurado, vienen 4 perfiles que los podéis observar si pulsáis el botón Home durante 3 segundos, ¿vale? Que son estos: el default, que es el modo ratón, el ratón para 4 tercios, si tuvieseis un juego de 4 tercios en una pantalla de 16:9, aunque este modo muchos emuladores ya lo regulan, con lo cual a veces no hay que utilizarlo y con el default vale. Y lo mismo pero en modo Gamepad X Input, ¿vale? Entonces podríamos seleccionar el que queremos, ¿vale? Y ya nos indica que tenemos el Gamepad en modo X Input, ¿vale? O sea, el Wiimote en modo Gamepad X Input. Si quisiésemos configurar o cambiar la disposición de las teclas sobre los botones y demás, nos vamos a configuración, configuración del mando, y aquí vemos los 4 perfiles que están creados, ¿vale? Aquí podéis observar cómo están las asignaciones. En el modo Default Mouse lo que tenemos es el ratón, aquí tenemos todas las opciones sobre lo que podemos emular: teclado, ratón, mando de Xbox, opciones del propio Wiimote, es decir, pues lo que queremos es que si pulsemos un botón se mantenga la vibración, o se encienda uno de los 4 LEDs, o haga un bucle de sonido, aunque el sonido ya os digo que no funciona muy bien debido a la pila de Bluetooth de Windows. Eso es algo en lo que quiero trabajar a futuro, ¿vale? O modo cursor, que esto es para que se vea en pantalla el cursor. Es un poco un modo debug también para ver cómo nos estamos moviendo. Si por ejemplo lo cambio y lo arrastro aquí al puntero, ¿vale? Yo ahora cierro y como veis lo que veo es un puntero que se mueve a la vez que me muevo yo, pero no puedo hacer nada en Windows. Es simplemente un poquito de debug para que veamos por dónde nos estamos moviendo, ¿vale? Podemos cambiar de nuevo, me pongo X Input y ahora desaparece el puntero. Bueno, si analizamos un poco los perfiles que hay, cómo están configurados, vamos a dejar de momento este como ya estaba, modo ratón. Vamos a ver cómo lo tengo configurado. Pues en modo ratón, el que está por defecto, primero lo que indicamos, bueno, aquí ponemos el título, en este caso como es el default no ponemos nada, y que está disponible en el selector de diseño. Selector de diseño es en el que cuando pulsas el botón Home durante 3 segundos, son los perfiles que te va a mostrar, ¿vale? Entonces este diseño estamos marcando que esté disponible. Se puede enlazar a una aplicación. ¿Esto qué significa? Pues que yo puedo tener Wiimote minimizado y que cuando ejecutemos un juego o un emulador directamente se le aplique uno de los perfiles que yo tengo definido. Puedo buscar aquí la aplicación, ¿vale? Esto es uno de los cambios que tuve que añadir. Por ejemplo, yo tengo aquí emuladores, pues venga, cuando busquemos, yo qué sé, venga, el MAME mismamente, pues que cuando se ejecute MAME, ¿vale? Se lance automáticamente este perfil o cualquier otro que yo hubiese definido, ¿vale? Lo voy a quitar. Ya está. Vale. Luego lo que tenemos es que estas disposiciones de teclas y demás apliquen a todos los mandos, o incluso podemos personalizarlo por mando, ¿vale? Ahora mismo pues tengo todos igual.
Y luego tenemos la opción de que se apliquen cuando estás disparando a pantalla o cuando estás disparando fuera de pantalla. Vamos a ir uno a uno lo que tengo hecho aquí. Entonces, por ejemplo, en el modo ratón, el puntero lo tenemos definido como modo ratón, evidentemente. El A como que sea el botón derecho del ratón, ¿sabéis? El A es el de arriba. Entonces, en la mayoría de los juegos el botón derecho es el de recarga, pues lo tengo ahí puesto. El B, que es el gatillo, pues como botón izquierdo del ratón, que es el que se suele utilizar en la mayoría de los juegos. Y luego ya lo que hago es asignar, en algunos casos, pues teclas del teclado, ¿no? Por ejemplo, al home le tengo puesto el escape para salir de los juegos. Izquierda, derecha, arriba y abajo del D-pad del mando del Wiimote, pues son arriba y abajo del cursor. El más lo tengo como el 1 para insertar monedas. No, perdón, para el start de la mayoría de los juegos. Y el menos, el 5, que es igual, el insertar créditos en la mayoría de los juegos. Luego el 1 y el 2 lo tengo puesto como botón central del ratón o botón extra del ratón. O sea, simula un ratón de 5 botones. Inclinación, til y demás lo tengo deshabilitado. Sin embargo, el agitar lo tengo puesto con el botón derecho del ratón. ¿Por qué? Porque así cuando estás jugando, haces así y recargas. En extensión, esto quiere decir que cuando en un momento dado conectases el nunchuk al Wiimote, pues también podríamos ejecutar una acción. Pues yo que sé, que se lance igual que el botón derecho del ratón o el botón medio y que eso lanzase una granada en el juego, por ejemplo. Luego en el nunchuk, pues mirad, en el nunchuk también se le pueden asignar las teclas. Entonces, lo que le tengo puesto es que el botón C y el botón Z pues son el botón derecho y el botón izquierdo del ratón también, para ayudar. En este caso, el stick arriba le tengo puesto como... bueno, creo que en el que viene por defecto no está así, esto por unas pruebas que estuve haciendo yo. Pero bueno, esto normalmente lo tenemos puesto... Ah, no, perdón, sí, está correcto, porque estamos en modo ratón y entonces lo tengo puesto como que son el arriba, abajo, izquierda, derecha del teclado, ¿vale? Y igual, el agitar, el botón derecho del ratón. Para el mando clásico está, digamos, por defecto en modo X Input, porque no lo tengo configurado, no lo he utilizado, pero también se podría poner en modo ratón y teclado. El modo mouse es exactamente igual, pero lo único que cambia es que está en ratón 4.3. Y en estos dos modos, si me voy afuera de pantalla, todas las asignaciones son exactamente las mismas, menos el botón B, que es el del gatillo. Si pulso el botón gatillo cuando estoy fuera de pantalla, hago también una recarga si el propio juego no asigna ya el tema de la recarga disparando fuera de pantalla. Bueno, y en el caso de Gamepad X Input, pues es un poco igual, ¿no? Tenemos al puntero asignado el stick izquierdo, y luego, bueno, el botón A es el botón A, el botón B es el botón B, el home el guía, izquierda, derecha, arriba, abajo, X, Y para el 1 y el 2, iniciar para el más, el menos es el atrás. Aquí no tengo puesto el agitar nada, podría ponerlo también. Y para el nunchuk un poquito igual, ¿vale? Entonces es bastante sencillo, ya habéis visto que es seleccionar lo que queremos y arrastramos. Bueno, fuera de pantalla sí que tenemos puesto que haga el B también al hacer el A, ¿vale? Que sería como configuraríamos el gatillo en juegos de X Input. Y es bastante sencillo, como estaba diciendo. En modo 4.3 pues es lo mismo, pero lo único que indicamos es que es el Ligan 4.3. Y poco más, si quisiésemos hacer uno, pues nada, le damos al más, ponemos el nombre, pues por ejemplo para un juego concreto. Pues venga, imaginar que es para PCSX2, que es un modo de X input. Le decimos que esté en modo en el selector, podríamos enlazarle ya con el PCSX2. Diríamos que mando de Xbox 360 y entonces pues iríamos moviendo lo que nos interesa. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que aquí lo que queremos es simular gatillo. Pues gatillo derecho al A y el gatillo izquierdo al B. En vez de botón A, botón B. Vale, imaginar, pues bueno, esto igual. Home ponemos guía. El izquierda, derecha, pues eso. A ver, vamos a bajar, ya que tenemos estos aquí. Pues arriba lo pondríamos arriba. Abajo, abajo. Izquierda, me paso a la derecha, por aquí. ¿Qué más
pondríamos... venga, vamos a poner el X y el Y aquí, por ejemplo, y ponemos el Start. A iniciar lo ponemos al 1 y el atrás lo ponemos al 2, por ejemplo. Y vamos a poner en este caso que el agitar va a ser también el gatillo, no, el izquierdo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esto ya, al hacer así, ya lo guardaríamos. ¿Vale? Y cuando damos al menú, pues ya nos saldría como otro a poder seleccionar. Así de sencillo. Creo que como estaba el ratón encima... Ahora. ¿Veis? Como os fijáis, con la pistola 2 está el perfil en morado. Si lo hago con la pistola 1, está en verde. ¿Vale? Y hasta aquí lo que podemos ver de momento. Ahora vamos a pasar a cómo configurar un emulador sencillo como pudiese ser Technoparrot. Bueno, pues tengo arrancado Technoparrot, lo he filtrado por el género disparos para encontrar más fácil los juegos de disparos y voy a coger uno, por ejemplo, que va a ser el Time Crisis. Me voy a asegurar en qué modo tengo las pistolas, las voy a dejar en modo ratón, ¿vale? Raw Input, ¿vale? Está seleccionada. La 1 y la 2 también está en modo ratón. Entonces, vamos primero a configuración del juego para asegurarnos que lo tenemos en modo raw input, ¿vale? El resto de opciones, pues bueno, pues si queremos que no haya que echar crédito, si queremos mostrar una mirilla, en la cual hay que ponerla en la carpeta del juego, me niego a poner mirilla si queremos hacerlo bien y demostrar que esto funciona, ¿vale? Si queremos poner borde, lo vamos a quitar. Bueno, render hook del juego, si vamos a utilizar una custom resolution, modo ventana, vale, el resto de cosas no lo voy a tocar. Los textos que los voy a dejar en castellano y las voces en japonés, ¿vale? No toco nada más. Guardamos estas configuraciones y ahora nos vamos a la configuración de controles. Aquí lo tengo de antiguo con los Arduinos de Gun4i, así que lo vamos a cambiar. Entonces, de momento, para el coin cogemos el player 1 y damos al botón. Fijaos que Technoparrot no lo ve directamente como bimulti, como os enseñé al principio, lo ve como Virtual Multitouch Device y un identificador. Bueno, pues para el player 1 lo ve como 2D59 5C A7 y D1 pues es el botón 1, ¿vale? Modo test y demás, pues mira, lo voy a poner arriba y abajo, por ejemplo. Arriba y abajo. El gatillo, lo único que sabéis que en Technoparrot tenemos que disparar a pantalla, así que me tengo que alejar un poquito para que coja el left button. Si os fijáis, en todo momento, que se ha quedado ahora tonto, coge el mismo identificador. Vale. Gun button, que esto no me acuerdo qué era, pero bueno, le vamos a poner al A, creo que es el de recarga. Bueno, no, recarga no, porque tenemos pedal izquierdo y derecho. Y vamos a poner pedal izquierdo al 1 y pedal derecho al 2, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos... Voy a hacer una cosa, voy a poner este arriba, este abajo y este lo vamos a cambiar a izquierda y derecha, mejor. El enter switch, pues no sé si me quedan botones, creo que no, así que de momento no lo pongo. Y aquí indicamos que es el 2D5CA7, ¿vale? Esto es de un solo player. Entonces esta sería la configuración. Aquí por ejemplo voy a decir el enter del teclado y fuera. Este es un juego con un solo player y así lo configuraríamos. Si queremos uno que tenga dos players, como creo que el Too Spicy, configuración del juego, lo mismo, modo raw input, guardamos la configuración y en configuración de controles, no, este tampoco tenía, estoy, qué listo soy. Vamos para arriba. Por ejemplo, el Aliens Armageddon, este sí tiene lo mismo, raw input,
Guardamos configuraciones, configuración de controles. Aquí ya lo tengo configurado. ¿Vale? Como veis, el player 1, 2D595CA7 y el player 2 es el 47834. Si os fijáis, aquí ve los 4 virtuales que genera la instalación de GunMode. Aparte de, bueno, del mouse, del Windows y el por defecto, que este coge la API de Windows, con lo cual todos los mandos que tengáis o todas las pistolas moverían un solo ratón, y el eSignal, que es, bueno, es el ratón que estoy usando, ¿vale? Entonces, así es como se hace la configuración en Technoparrot. Es bastante sencilla y ya es ponerse a jugar. Action! 回り込んで倒してロバートたちの様子が変よ急いで撃て撃ちまくれ早いぞ回り込まれたバレたわ作戦通り突入しろワイルドドッグを逃がすなアクション撃ち返せ撃て撃ちまくれ撃ちまくれ早いぞ行け早く下がれVisto con un juego como el Time Crisis 5 que no utiliza mirilla, aunque he empezado un poquito mal, luego he podido seguir jugando perfectamente, matando a los enemigos de un solo tiro a la cabeza o al cuerpo, pero con un solo tiro. Ni siquiera he tenido que disparar fuera porque no sé dónde estoy apuntando. No. Cuando pillas bien la posición, disparas y perfecto. Ya habéis visto que, bueno, quizás no sea el sistema con menos lag del mundo, porque estamos utilizando Bluetooth y porque la pila Bluetooth de Microsoft no es la más efectiva del mundo. Como ya dije al principio, va a ser una de las cosas en las que quiero trabajar a futuro, ¿vale? Pero utilizar un Wiimote a estas alturas, un dispositivo que tiene 20 años más y que siga funcionando como Light Gun y con esta precisión, no sé para vosotros, pero a mí me parece que ha sido un logro, que es un poquito asombroso hoy en día utilizar este dispositivo y que tiene todavía muchas capacidades y que mirad las horas de juego que nos puede dar. Otra capacidad que tiene Wiimote y que se me ha olvidado contaros es que podemos jugar en modo Gangsta. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos girar la pistola y gracias al giroscopio, que también lo aplico en los cálculos, pues... Estoy muy cerca, perdonad. Me sigo moviendo perfectamente como si la tuviese derecha, ¿eh? Esto no lo podemos hacer con otros sistemas de Light Gun, porque no tiene giroscopio. Aquí aprovecho la capacidad del Wiimote, que tiene el giroscopio, para poder hacer esto.
Con lo cual podemos coger las dos pistolas y jugar en plan gangster, malote, con las dos pistolas así, sin ningún problema. Bueno, era un detalle que quería contaros, que podemos hacer con Gun Mode y no podemos hacer con otras pistolas, como os he dicho. Bueno, y de lo último que os quiero contar, porque si no el vídeo va a ser muy extenso, quedan cositas que iremos viendo más adelante. Seguramente haga vídeos de cómo configurarlo en distintos emuladores, alguna cosilla más sobre las avanzadas, por ejemplo, ¿vale? Pero quiero contaros cuál va a ser el futuro de Gun Mode. Evidentemente, ideas que se nos vayan ocurriendo que podamos aplicarlas, pues son bienvenidas, ya sean más o menos locas, se podrá ver si las podemos llevar a cabo o no. Pero dentro de esas ideas locas que puedan devenir, sí que hay dos proyectos asociados a Gun Mode que tengo muy claro que voy a desarrollar. Uno de ellos va a ser Gunchuk. ¿Qué va a ser Gunchuk? Pues Gunchuk va a ser aprovechar el puerto del Nunchuk, la extensión que tiene Wiimote, para conectar una Raspberry Pi y añadirle todavía más capacidades a nuestro Wiimote. Es decir, pues poderle conectar tiras LED, pedales externos, otros botones adicionales, un solenoide para hacer el efecto de retroceso, perdón, vibración más potente, etcétera, para ya simular lo mismo que tenemos en otras pistolas, como pueden ser Openfire o Gun for Air, ¿vale? El otro proyecto va a ser trabajar sobre la pila de Bluetooth. Igual que hace Dolphin, si alguno utiliza mucho ese emulador, tiene una capacidad de hacer el pass-through de Bluetooth, ¿vale? ¿Qué consigue con eso? Pues que en vez de ser Windows el que se encargue de gestionar Bluetooth, sea directamente el sistema operativo de la Wii emulada en Dolphin quien se encargue. Entonces le da acceso directo al Bluetooth. Tienes que instalar un Bluetooth especial a través de WinUSB, Leaf USB-K, que son unos drivers específicos, y eso permite eso. Pues quiero hacer lo mismo con Gun Mode, porque esto nos va a dar mejor capacidades. Esto lo que sobre todo vamos a perder lag, o sea, vamos a ganar en vez de tener el lag que nos da Microsoft por la gestión que tiene de su pila Bluetooth, pues vamos a conseguir ganar algo de velocidad, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, una de las cosas que vemos con la pila actual de Bluetooth es que el sonido va fatal. O sea, podemos mandar sonidos al Wiimote a través de Gun Mode, pero suenan como el culo, así de claro. Suenan muy ruidoso, muy a chicharra, y es por culpa de la pila de Bluetooth de Microsoft. Entonces, la idea es hacer lo mismo, un pass-through hacia Gun Mode, de tal manera que entonces sea el propio programa el que gestione la pila de Bluetooth y pues ganemos en velocidad y en esas capacidades, ¿vale? Aparte, ya lo tengo hecho, pero el problema que tengo también es con los drivers de VMulti. He generado unos drivers más simplificados solamente para Gun Mode, y que solamente pues instala lo que necesitamos, no instala los dispositivos de Path que de Direct Input que instala, los de Multitouch, todos esos que yo tengo que estar haciendo desaparecer cada vez que arrancamos Gun Mode. Pues he generado unos drivers que ya tienen específicamente los drivers virtuales, siendo redundantes, que necesitamos para Gun Mode. Lo que pasa, el problema que tengo con eso, es que necesita una firma de código que vale como 300 euros así de media, y que solamente se lo dan a empresas. Pero bueno, eso es algo que quiero gestionar a futuro. Los drivers están hechos, pero bueno, de momento no los estoy utilizando, no los estoy publicando, porque se podría hacer, pero requiere que tengamos el sistema operativo en modo no a prueba de fallos, pero este modo en el que no pide firma de drivers y demás, y bueno, pues al final son riesgos de seguridad, te está preguntando Windows como que estás en un sitio inseguro, y prefiero no hacer eso, ¿vale? Entonces, en resumen, a futuro los dos proyectos con los que quiero trabajar más inmediatos van a ser Gunchuk y, como os he dicho, la pila de Bluetooth, o sea, hacer un pass-through de Bluetooth. Y con eso yo creo que por este vídeo es suficiente, creo que ha quedado suficiente extenso. Habrá más relacionados con Gun Mode.
Que lo disfrutéis.